O sea, si lo tienes que ver, tiene que ser objetivo y tiene que ser el investigador el que tiene la evidencia para poderlo escribir, ¿no? En una investigación social, dado que no se va a ir a checar la evidencia, ni es reproducible, ni tal, ¿qué tan válido es, solo metodológicamente, utilizar, digamos, experiencias de terceros? Es decir, a lo mejor a mí me toca, a lo mejor a mí me toca evaluar algo que tiene que ver con alumbramientos y demás. Difícilmente yo como investigador voy a estar, digamos, podría ser, ¿no? Pero en un alumbramiento. A lo mejor ni culturalmente es posible, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es que esta información me la dé la partera o me la dé el médico y sea a través de ellos que yo plasme en la investigación el relato? O sea, ¿es esto válido? Porque al final es un tercero, o sea, es el relato no solo mío, sino de un tercero que está... Son, perdón, no creo que la situación clínica sea más reproducible. Es decir, vas a tener, si tú lo quieres hacer, si tú lo quieres hacer a pequeña escala, que es la primera escala de prueba de un tratamiento, ¿no? ¿Sí? Muy probablemente vas a tener pacientes con situaciones distintas. Y sí me ha pasado a mí. Es decir, yo tenía el interés en establecer qué pasaba con ciertos pacientes que tenían un problema de salud. Y el estudio era de 1970, cuando la expectativa de vida era de 63 años. Los pacientes estaban muriendo a los 70, 68, pero era cuando la expectativa de vida era esa. O sea, y eran 10 personas. O sea, tenías que rascarle muchísimo para ver que se trataba de 10 personas en una clínica del Midwest en Estados Unidos. Perdón, ¿eso lo vas a reproducir? No. O sea, estamos muy mistificados por la idea de que esto es el testimonio de no sé quién que le mete todo tipo de rollos mentales y que esto es duro y cierto. No creo. Es decir, yo tengo la plena confianza en que, no ahorita, 10 años después, pero que a los 6 meses podía yo ir y conocer a esta persona, digo, sin asustarla porque se iba a asustar de todo lo que yo sabía de ella, pero y que las cosas en general iban a coincidir, ¿no? Más allá de lo que representa lo que ya la empatía puede generar y que fue una relación empática específica, que sí es, pero igual, digo, en médico-paciente igual una relación empática se considera una variable que incide en el éxito del tratamiento. Entonces, no, yo no le daría un nivel distinto a esto, diciendo que claro que las subjetividades influyen. Claro. A ver, no sé si se fijaron en uno de los estudios de Oaxaca. Dice la antropóloga que cambió un estudio de caso, que había llegado a la comunidad para hacer el estudio de una familia, de una muchacha que había estudiado hasta la prepa, que se había ido a trabajar a la Ciudad de México, que allá aparentemente se habían unido, se había casado, y que era un ejemplo de éxito para la familia. Llega el año y ya nadie sabe si la muchacha vive, ni dónde, ¿no? Digamos, la pobreza tiene muchísimas características. Una de ellas es, pues, la vulnerabilidad a miles de cosas. Esta muchacha aparentemente tuvo un aborto espontáneo, pero al mismo tiempo una depresión espantosa, y ya nadie sabía ni si vivía o se había muerto, ni dónde estaba, en la empresa ya no respondían, totalmente desaparecida. Y entonces la investigadora decide, estando en la clínica, pasan fulano y sutano y le dicen, entonces hace la conexión y va y cambia el estudio de caso. Es decir, evidentemente no todo es replicable, porque la realidad cambia, pero yo confío mucho en ese equipo que teníamos hace 10 años. Ahora ya habiendo estado como director mucho tiempo, ese equipo ya no está allí, pero están haciendo cosas interesantes por su lado. Han tenido una trayectoria exitosa casi todos.
no le veo valor distinto, valor epistemológico distinto. Okay. Pero, decir esto en un contexto antropológico, es decir, en una reunión de antropólogos, está prohibido. Es decir, básicamente la epistemología postmoderna, que se volvió muy influyente en la antropología a partir de los años 80, que dice que cada uno de nosotros construye un texto y que mi texto y tu texto son dos y que lo que creemos que nos comunicamos es una ilusión y que finalmente son dos todos autocontenidos pero sin comunicación de verdad posible. Esa teoría, esa epistemología se volvió muy dominante en antropología. Entonces, el antropólogo con eso se vuelve ni siquiera un intérprete, se vuelve un vehículo para la construcción del texto de la persona a la que le estoy haciendo el estudio de caso. Se vuelve un militante porque la única manera en que puedo decir que mi texto es su texto es asumiendo su causa, ¿no? Entonces, si lo que tú quieres lograr es esto, entonces yo busco y te apoyo para que lo logres. Pero el valor de verdad o el valor objetivo, que es una palabra difícil, entiendo, pero el valor objetivo del dicho del antropólogo ha sido cuestionado desde la antropología. Entonces, es una situación difícil la que tenemos muchos antropólogos que decimos perdón, o sea, todo lo que les dije sobre objetividad, precisión, etcétera, es correcto siempre y cuando apliques las técnicas correctas, ¿no? Obviamente, si no lo haces, no. ¿Hay alguna especie como de buenas prácticas de qué tipo de investigador le asignó a qué tipo de beneficiario? O sea, no sé si el beneficiario es mujer, le asigno otra mujer, o le asigno un hombre, o si es indígena, no indígena, etc. Mira, esas ya son costumbres que vas poco a poco adquiriendo y que te van funcionando. Normalmente nos gustaba que se hiciera el trabajo en parejas, normalmente nos gustaba que se hiciera el trabajo hombre-mujer y normalmente nos gustaba que hubiera un experimentado y un novato. Es decir, todo eso te permitía hacer intercambios y pues que la mujer fuera donde el hombre no podía ir y viceversa. Eso funciona muy bien. Pero no, más allá, en términos de meterte la psicología del usuario y la psicología del antropólogo, no. Digo, quien mostraba mucha empatía o mucha antipatía respecto de ciertas personas, pues era alguien que no nos servía. Es decir, tiene que haber empatía, pero tiene que haber una empatía que conoce sus límites. Digo, por ejemplo, Gabriela, la que estudia Oaxaca, y Angélica, ¿no? Ni para qué decirlo. Pero las dos siguieron yendo a estos lugares, fueron madrinas, han hecho más artículos sobre eso, etcétera. Es decir, sí construyeron una empatía muy significativa. Pero si nosotros veíamos que se volvían locales, que se dedicaban nada más a eso, pues tampoco a nosotros nos parecía bien. Hay que mantener cierta distancia para decir, yo en donde voy a incidir es en la política. Si puedo ayudar a 3 personas, les ayudo. Pero el trabajo de mi ciencia no es ese. El trabajo de mi ciencia es reflejar esta situación para que aquello cambie o mejore. Conocer el contexto de la población, ¿qué tan factible es meter cuestiones actitudinales dentro de la muestra? Dentro de la muestra es prácticamente imposible, porque, digo, es imposible, pero en el límite siempre lo haces. Es imposible porque no hay bases de datos que te den actitudes. O si las hay, realmente yo prefiero no usarlas. Pero es inevitable también por lo que decía Gabriela. Es decir, en ciertos lugares te van a recibir. En otros
por más que le lleves un regalito a la señora, te van a sacar a patadas. Entonces, eso es un asunto en donde el investigador tiene que saber cómo ir construyendo afinidad, empatía, confianza. Yo no le voy a poder dar nada importante o le daré algo personal mío, pero nada más. Pero sí quiero que su historia sea conocida. Esta es gente sin historia. Y curiosamente muchas veces es gente sin historia para ellos mismos. Me llamó mucho la atención uno de los de Oaxaca que dice, bueno, pues la abuela no habla español bien, habla mazateco, entonces le piden a la abuela que hable mazateco y a los hijos que le traduzcan a la antropóloga. Y resulta que los hijos no se sabían la historia de la mamá como la antropóloga le está preguntando. Entonces, día a día, los hijos esperaban a la antropóloga para ya ir a entrevistar a la mamá y enterarse ellos de su historia. O enterarse ellos más de su historia. Digo, obviamente, mucho deben haber sabido, pero se estaban enterando de cosas que no sabían. En otras palabras, hay una construcción colaborativa y eso también para mí es intersubjetividad o es objetividad, si tú quieres, pero que depende de empatía, ¿no? Entonces, sí, en el límite siempre tienes que tomarlo en cuenta. Pero para hacer la muestra, para diseñar la muestra es imposible. Y una pregunta más. Por ejemplo, ¿hay diferencias, digamos, en los estilos, si se puede decir así, entre la entrevista que hace un antropólogo o un psicólogo social o un sociólogo? Me imagino que sí, pero no son, digamos. Sí. No, y a ver, nadie es objetivo. Tal vez esto parece contradecir lo anterior, pero no. Un psicólogo te va a preguntar por ciertos factores para tu bienestar, incluso para saber de tu nivel de ingresos. Y te va a preguntar por factores familiares, por factores de tus frustraciones, de tus expectativas, de tus... Sí, o sea, esa es su teoría del mundo y de las personas. Un antropólogo te va a preguntar si sabías esto, si piensas que esto es así, está viendo cuáles son tus categorías de pensamiento, va a preguntar si piensas que es importante, si crees que se puede lograr tal cosa o que no se puede lograr, ver dónde construyes tu frustración y cuál es tu ámbito de expectativa, tu horizonte de vida, etcétera. Estamos construidos, estamos capacitados de manera distinta. Nosotros sí trabajamos con trabajadores sociales, con antropólogos, con sociólogos, y me falta uno, con psicólogos, o personas que por lo menos tenían un grado, licenciatura o maestría en psicología. Y digamos, en general, de lo que se trataba era en la fase previa, que no siempre siempre hicimos un piloto, un ensayo, digamos, breve de la investigación que íbamos a hacer, o un estudio exploratorio, como el que dije aquí. Pero aprovechábamos eso para tener una puesta en común, una dinámica de grupo, etcétera, llámala como la quieras llamar, pero en donde tratábamos de socializar los factores que pensábamos que podían estar operando, ¿no? Y eso, como digo, es un mínimo, porque tú llegas allá y puedes averiguar otras cosas. Pero sí hay perspectivas distintas, definitivamente. Allí yo tengo una opinión personal, que es que cuando la gente te está diciendo cosas y tú constatas lo que te están diciendo y además tomas ámbitos de construcción de vida muy importantes como la familia o como la empresa, pero tú llegas a un acuerdo de teorías con las personas para explicar por qué sucede lo que sucede, ¿no? Pero si eres un psicólogo muy dominante, tu persona va a terminar explicando su situación en términos de personalidades, de frustraciones, etcétera, ¿no? Si eres un antropólogo muy dominante, va a terminar explicando en términos de es que nosotros vemos que la supervivencia de todos es muy importante y hay que respetar la tierra, etcétera. Realmente sí
es difícil, porque tienes que llegar a una construcción de esa verdad que el estudio de caso debe representar para ti, pero sin imponer la tuya. Pero claro que sí pesa. Adelante. Pensando en que hay un interés mayor interés por las conductas más allá de las percepciones. El trabajo etnográfico, pues, en estos casos, ¿se puede apoyar de grupos focales? ¿Es factible? ¿O en su experiencia? Ya me lo habían preguntado la vez pasada y no lo respondí. Tienes razón. Claro que sí. Hay antropólogos que detestan los grupos focales. Muchos. ¿Por qué? Pues por casi todo lo que vengo diciendo. Es decir, estamos tratando de construir una visión de la realidad que creemos que es realidad y estamos diciendo que se construye en 3 meses de estancia, 2 semanas de estancia en una comunidad. Y el grupo focal dura 3 horas, si bien te va. Pero para mí el grupo focal es importantísimo en 2 puntos distintos de la investigación. En el primero, y con esto regreso al asunto de la comunidad que preguntaba, de cómo seleccionar a la comunidad y las actitudes y esto. El primero es que cuando no tienes, digamos, la variabilidad de opiniones, de actitudes, de situaciones de las personas en una comunidad, un grupo focal bien organizado te permite establecer eso. Es decir, se fueron la mitad de los hombres. Algunos mandan remesas, otros no mandan. Llegaron otros hombres. Las mujeres están sosteniendo la economía de esta manera. Están orientando a los hijos para que hagan esto o no lo hagan. Eso que no está en los censos. Lo puedes construir o puedes tener una visión, por lo menos, de esto más o menos rápida al principio. Pero hacer un buen estudio focal, un buen grupo focal al principio es muy difícil porque la gente no va, porque no tienen confianza en ti. Entonces, realmente lo que hacemos es, primero, contactos lentos para ir estableciendo estas variables de variación, estas variaciones de cosas importantes que quieres conocer y poder escoger casos, etcétera. Muchas veces hacemos encuestas de hogares. Es decir, ¿cuál es la zona de interés aquí? Por ejemplo, la que está alrededor de una clínica del Seguro Popular o del IMSS Prospera, lo que sea. Pues hacemos 100 hogares en la noche o tempranito en la mañana para saber cuál es su relación con la clínica y a partir de ella escoger casos. Pero, y eso ya te da también un universo de variación, ¿no? Te da un procedimiento de screening del cual puedes escoger. Y el otro grupo focal es cuando ya tienes todo eso y tienes contactos muy buenos en la comunidad. Y no el presidente municipal, pero digamos la regidora de desarrollo sociales te apoya, o el sacerdote o quien sea, pero ya tienes contactos internos desarrollados, haces un grupo focal y allí planteas las dudas que te quedan, ¿sí? Pero ya son muchas menos, ya son más precisas, y la gente responde de mucha mejor manera. Yo no sé cómo los hagan ustedes, pero yo siempre hago el truco del sándwich, que es que a la mitad interrumpimos, damos refresco y sándwich y todo el mundo empieza a platicar. Y entonces ya la segunda mitad corre mucho mejor. A veces damos el sándwich a los 20 minutos porque no funciona nada. Pero bueno, sí, el grupo focal al final te puede resolver muchas cosas precisas. No, obviamente no en el formato de un estudio de caso, pero sí en términos de lo que sucede en una comunidad.
¿no? Y te da, y allí, y dentro del grupo focal uso técnicas variadas, uso votación, uso asentimiento, en fin, todo lo que pues a lo largo de los años me han enseñado las psicólogas, porque fueron las que me enseñaron grupos focales. Sí. ¿Tiene algún documento de ver cómo se incorpora esta información que sale en los grupos focales? Excepto que los documentos están, o sea, ya lo incorporan, pero no tenemos nada escrito sobre el procedimiento para hacerlo. Ese es un punto interesante. Futura publicación. A ver, ¿qué más? Y nos decía que a muchos antropólogos no les gustan. ¿Por qué no les gustan? Lo expliqué. Es decir, para el antropólogo, la construcción de conocimiento preciso es algo que lleva mínimo un mes de convivencia. De estar allí, de barrer con la señora, de comer con ella, llevártela a tu casa, etcétera. La idea de que en 3 horas tú puedes llegar a información valiosa es chocante para un antropólogo tradicional. Es muy chocante. Y no afecta también, o sea, una persona sola con el investigador no va a decir lo mismo que una persona con gente de su comunidad. Claro. No, las jerarquías Sí. ahí, no sé. No, a ver, nunca haría yo una evaluación cualitativa a partir solo de grupos focales. Jamás. Porque la presión de pares o de no pares, porque de repente se te cuela. A ver, no es raro que digan, a ver, ¿y este güerito qué onda? Entonces, no es nada raro. ¿Quiere invitar a mi comadre? Sí, claro, yo la invito. Oiga, pero entonces también voy yo, ¿eh? Y se te cuela el cacique y se te cuela el hermano del cacique y están viendo y están opinando y les están diciendo a los otros lo que deben decir. Y ya te fregaron. Entonces, nunca haría yo un grupo focal solo o 3 grupos focales en una comunidad como base para resultados. Siempre es complementario con otras técnicas. ¿Alguien más? ¿Debí advertirles que les iba a pedir que leyeran? ¿O qué? Digo, porque lo mandé ayer, ¿no? Sí. Y tuvimos el lunes o sea, no pude haberles dado mucho más tiempo. Pero bueno, una pregunta. Adelante, sí, por favor. Aquí no hay preguntas ahorita, entran. También retomando los estudios de caso que nos mandó el de Sonora, el de menos éxito, uno de los hermanos intermedios, aunque pudo estudiar la educación media superior e incursionó en algunas actividades, o sea, laboró, por ejemplo, en el INEGI y, digamos, se dedicó a actividades económicas diferentes a las de su familia, aunque después tuvo que regresar, pero ahí influye algunos otros programas, o sea, puede ser que este programa de Prospera pudiéramos decir que tuvo un impacto, pero para que una política pública pudiese funcionar necesitaba de otros programas, o sea, no hubo tal vez un programa que permitiera la creación de empleos, ¿no? Y por lo tanto esta persona ya no encontró un lugar en el campo laboral para poder seguir realizando sus actividades, o sea, tuvo que regresar con su familia. Cuando uno hace este tipo de evaluaciones, o existen evaluaciones que permitan como articular los diferentes programas que buscan dar solución a una problemática más compleja. Sí, no, yo creo que eso es bastante preciso, aunque yo diría, digamos, hay otro estudio de caso de Sonora donde vas viendo cómo el muchacho, pues tiene momentos en que la vida es negra, ¿no? Mientras está rentando una casita vacía en un pueblo de Sonora y tiene que fingir que es yaqui y tiene un ingreso bajísimo, etcétera. Creo que estos jóvenes tuvieron como un hit o como una muy buena oportunidad, pero nadie, porque esto no existe en las comunidades así, nadie les explicó qué más podían hacer.
o que esto iba a ser excepcional. Y entonces se quedaron esperando oportunidades como esa. Pero por otra parte, y se ve esto en los dos casos, hay en las comunidades PIMA, pues una noción de responsabilidad, pero también una noción como de honor y de prestigio de asumir las responsabilidades familiares en el rancho, como le dicen. Y entonces eso es lo que para mí lleva como a una diferencia entre las jerarquías de prestigio indígenas y no indígenas y rurales y urbanas. Evidentemente aquí sí fracasan en esa búsqueda de empleo, pero lo que hacen después tampoco es tan malo para ellos, es algo que los puede satisfacer, digamos. Pero evidentemente no es lo que el programa estaba esperando. Y en esa segunda parte iría mi pregunta. Este tipo de externalidades negativas, por ejemplo, donde él tiene que regresar a casa y ahora está en desventaja en referente con sus hermanos o con otros hombres de su misma edad que ya saben realizar actividades de campo y demás, y él no, y podríamos decir que son externalidades negativas, ¿se plasman en este tipo de evaluación de impacto? Yo digo que es relevante, es decir, estamos buscando un resultado del programa que en este caso a 11 años después, no, porque ya es un año después de la evaluación, lo que buscaba era ocupaciones de mucho más alto nivel que las de sus padres, educación de mucho más alto nivel, fecundidad retrasada y disminuida. Y mira, tomando las tres cosas juntas, realmente no está tan mal. Tiene 2 de 3 y como digo, en lo que hacen en agricultura no necesariamente está tan mal a sus ojos. Entonces, sí se debe tomar el hecho de que no hicieron lo que se esperaba, pero también que dado el contexto, fueron actores racionales con un sentido práctico para sobrevivir, pues muy respetable, ¿no? Entonces, yo sí lo incluiría como un resultado que es algo que no se esperaba, pero también cuestionaría pues lo que muchos de nosotros esperábamos, que era este crecimiento del 5.5% de la fuerza de trabajo formal mexicana a partir de 1994. Eso no sucedió. Pero actuamos sobre esa base. Ahora, no teníamos otra base sobre la cual actuar. Ese era el pronóstico. El pronóstico oficial, el pronóstico extraoficial. Nadie se imaginaba que no fuera así. Ok, muchas gracias. De nada. Jóvenes. Bueno, yo les hice un montón de preguntas, pero bueno, véanlas, denme más opiniones. A ver, ¿qué es lo que yo espero? Así ya llegando al final de estas 2 sesiones. Lo que yo espero es haber por lo menos contribuido a destruir ciertos mitos, y esos mitos básicamente tienen que ver con la verdad dura de una evaluación cuanti versus la verdad dudosa, resbaladiza de la evaluación quali. Decir que las dos operan, las dos aportan, las dos pueden ser tan dura una como la otra, pero que mucho depende de la calidad del entrenamiento, de las preguntas que te haces, del rigor con el que lo aplicas, ¿no? Y además, esto sí es algo que elaboro un poquito sobre lo que ya dije, pero normalmente los economistas o los economistas del CIDE no van a llegar a decirte, es que en realidad no sé nada. Normalmente no lo hacen. En cambio, sí hay antropólogos que dicen, eso que te dijo la señora, es lo que tú esperabas. Y es su texto para tu texto. Y lo que significa ella es que ella espera otra cosa, pero no lo puede saber en realidad. Es decir, dentro de la antropología tenemos grupos que piensan que nuestras epistemologías son muy distintas. Unos que pensamos que con rigor
puedes llegar a resultados bastante objetivos. Y otros que piensan que la construcción es intersubjetiva y punto, y sin un referente externo, ¿no? Entonces, allí sí hay diferencias importantes. También que el componente básico de esto es el estudio de caso, y por eso quise que ustedes le vieran. ¿Están ustedes capacitados para hacer estudios de caso después de estos dos? Yo digo que no. Digo, si no lo estaban, no. Si sí lo estaban, sí. Pero hay obviamente técnicas, experiencia para ir avanzando desde presentarte y oír a una persona, que es la primera actitud que hay que tener, y de allí hay que partir, hasta llegar a construir pues un discurso que tiene sentido, que se refiere a una realidad y que además nos explica cosas que queremos saber. Y el último punto fue el que ustedes me pidieron que expusiera hoy, que no es casual el muestreo, ¿no? No es de conveniencia, se hace básicamente con una orientación que llamamos teórica, porque es la teoría en que funciona aquello que estamos evaluando, o sea, en que se supone que funciona, pero que ya estamos contrastando con lo que las personas dicen que ha sido su experiencia, que fue su encuentro, que fue lo que les dijeron, etc. Entonces, eso, digamos, la construcción de la teoría en la fase exploratoria ya nos dice mucho de lo que un programa puede lograr y con quién. Y la segunda parte, que es una evaluación quali o quanti, ya habla mucho más de magnitudes y distribución en población. Y yo creo que, digamos, si esas ideas quedan, yo me daría por satisfecho, pero no sé ustedes. Yo, una pregunta, o sea, un planteamiento de estudio de caso, por ejemplo, que lo comentaba antes, para ver, por ejemplo, ves que me resulta fácil entenderlo como casos a estas unidades, en este ejemplo, unidades personas, ¿no? Tratadas o no tratadas. Pero a lo mejor un estudio de caso en donde y que sigue siendo un estudio de caso, en donde, por ejemplo, quiero analizar el acceso. ¿Cómo se evaluaría? Y todos los componentes que podrían estar inmersos en esta cadena, o sea, en esta lógica de una política pública de acceso, por ejemplo, ¿no? Serían muchos casitos, por decirlo así, lo que yo tendría que ir sumando para entender en el macro cómo está funcionando una política de acceso. Es más o menos lo mismo. Es decir, a ver, el impacto en la teoría de las matrices, el impacto, digamos, es más o menos equivalente al fin o muy cercano al fin. En realidad, si se fijan en el programa Oportunidades, el impacto era el propósito, estaba bastante más abajo. Pero el acceso efectivo está antes. Digamos, en el nivel más bajo estaría la derechohabiencia o la afiliación, un papelito. En el siguiente nivel está cierta calidad de acceso. Y allí puedes construir otro, que sería la satisfacción del derecho que se supone que se debe satisfacer cuando yo te doy este papelito, que ya sería acceso efectivo. Y finalmente, el cambio en bienestar que se espera o en competencias o en lo que sea. Pero fíjate que no hay gran diferencia. Finalmente no importa mucho el nivel, digamos, el nivel de logro de lo que vas a evaluar. La técnica es muy parecida. Hoy en la mañana estaba corrigiendo un texto sobre acceso efectivo. Y justo Gabriela hizo una parte, creo que en 2011, en Oaxaca. No es una técnica muy distinta. Digo, claro que de lo que se trata es de ir a las clínicas, ver quién está llegando o no está llegando, hablar con las mujeres allí, ir a las comunidades, ver quién ha tenido acceso, etcétera. Pero no es muy distinta la manera de muestrear.
En salud es muy complicado porque hay personas con 3 afiliaciones válidas en salud. A pesar de que trataron de correr a todos los que tenían IMSS, del Seguro Popular, muchas veces no lo hicieron. Y lo contrario también es cierto. Hay personas que por estar inscritas en 2, en Michoacán, por ejemplo, no les daban servicio a ninguna. Entonces, el caso de salud es súper interesante, pero digo, no lo abordé con detalle porque no era el tema de hoy. Pero no es muy distinto. ¿Cuáles van a ser las variables que esperas que construyan diferencia en el acceso objetivo? Que no hablen español, que vivan lejos, que tengan otra afiliación o que no tengan documentos. En fin, constrúyete eso, haz una primera exploración y después haces una muestra un poco más amplia, pero no necesitas mucho. No necesitas mucho, no es muy distinto de lo que discutimos hoy. Okay. Pues me temo que ahora sí, ¿verdad? Hay una A ver, adelante. en línea de Lisbeth Monti. Muy Dice bien. que si el tipo y orientación de la evaluación puede enfocarse según lo que se pretende obtener, como justificar la existencia del programa. Obviamente, la pregunta que hace una evaluación es una pregunta acordada por el evaluador y por las autoridades del programa. Muy seguido, no últimamente, pero muchísimas veces en México se usaron las evaluaciones para justificar la permanencia o la expansión del presupuesto de un programa, y eso puede ser motivo de presiones del programa sobre el evaluador, y pues ahí, digo, puede pasar cualquier cosa. Es decir, hay evaluadores que pueden decir, ok, solo voy a ver a tales personas. Puede ser. Obviamente, yo repruebo eso. Sin embargo, si hay una política que a mí me parece, por todo lo que he visto en campo de otras cosas, que es exitosa y me contratan y la idea política de la persona es llegar a que el presupuesto del programa se mantenga, pero están haciendo todo lo correcto, yo con mucho gusto lo hago. Si sale mal, sale mal. O sea, a ver, sí, por favor, que eso no se malinterprete. Es decir, todo lo que he dicho hasta este momento supone que si va a salir que no hay impacto, así debe salir, ¿no? Punto. No hay de otra. Pero sí insistí mucho en el error contrario, que fue el que se cometió a veces en estas encuestas, porque las encuestas, por diversos tipos de errores o por insuficiencia muestral, terminaban diciendo que no había un resultado significativo, cuando en mi opinión sí lo había, y yo puedo encontrar errores de diseño que en mi opinión explican por qué dijeron que no, y entonces dañan al programa. Eso fue lo que dije. Pero obviamente lo contrario también es válido, es decir, si no hay impacto y yo me voy a dedicar a escoger casos exitosos, pues obviamente estás muy mal. Y en ese sentido tenemos que ser transparentes todos, antropólogos y no antropólogos. ¿Cómo hicimos las muestras en los lugares? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se balancean? ¿No se balancean? ¿Qué tanto están? Por ejemplo, ya como dije ayer, en 2010 en las comunidades pioneras de oportunidades prácticamente no había ningún hogar que no hubiera estudiado en algún momento, que no hubiera estado dentro del programa en algún momento. Pero bueno, afortunadamente hicimos una diferencia, encontramos bastantes que habían estado menos de 2 o 3 años y con esos hicimos la muestra de control. Pero pues no es puro. Digo, estamos tratando de reconstruir diferencias para llegar a resultados significativos. Pero la realidad no es ni blanca ni negra, ¿no? Eso para Lisbeth. Profesor, una consulta. ¿Sería factible que nos pueda compartir alguna evaluación cualitativa para poder analizar la metodología, ya que como usted menciona, las clases han sido como que introductorias o básicas, ¿no? Pero todo
meollo de realizar en sí una evaluación cualitativa requiere una especialización más a fondo. Desde luego, pero desde luego, sí, obviamente. Digo, perdón, tal vez era algo elemental haber traído aquí el texto de una evaluación y discutir eso, pero me pareció que era más productivo discutir cómo y desmitificar esta diferencia aparentemente epistemológica entre las evaluaciones. Pero desde luego que sí, déjame, lo apunto. Sí, por favor, en las presentaciones está su correo si en caso tengamos alguna consulta. No creo, pero se pueden comunicar aquí y ellos me avisan. En caso de que se me olvide, ¿verdad? Con mucho gusto, sí, recuérdenme. Pero yo no quiero esto ahorita. Buenas Pero noches, sí, doctor. Yo tengo una pregunta. adelante. Sí, me interesa mucho, bueno, el tema de cómo obtener esa confianza con los entrevistados. Y bueno, mi pregunta va en función de que de acuerdo a su experiencia, a su bagaje, a su profesión y a todo lo que ha realizado, ¿cuáles serían como que, si no tips, sí elementos que debería de tener el entrevistador para poder adquirir esa confianza? Órale. Eh, pues, a ver, dos cosas. Uno, ¿cómo te presentas? Y como dije, hace tiempo era muy sencillo decir yo voy a escribir sobre esto. Porque la gente probablemente no leía y la gente probablemente nunca te iba a contactar. Ahorita si vas a decir voy a escribir sobre esto, te lo van a pedir y eso está bien. ¿Por qué? Porque voy a escribir sobre esto te ubica como alguien que tiene curiosidad para hacer un texto, una narrativa, una historia. Y eso todo mundo lo entiende, todo mundo. Y segundo, no imponer, es decir, estar muy abierto a escuchar, pero también ser muy claro sobre lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Y lo demás es capacitación, o sea, es capacitación, práctica, experiencia. Digamos, lo puedes hacer puedes empezar en un mercado, puedes empezar donde sea que tú vivas, pero con personas que no conozcas. Es muy formativo hacer una pequeña etnografía de un barrio que no conozcas, por ejemplo, pero que te quede a media hora de tu casa o algo así. Allí puedes ir practicando. Y ya después, bueno, pues estas cosas que son más complicadas. Pero el problema es cuando le tratas de decir a la gente que está mal. Porque además a estas personas normalmente les han dicho que están equivocados, que no tienen la información correcta y que no saben nada, porque yo doctor, yo maestro, yo funcionario, soy el que sé las cosas y te voy a decir la verdad. Entonces, también cambiarles ese chip poco a poco, no funciona luego, luego. De decirles, no, yo no te voy a decir si está bien o mal. Yo nada más te pido que me digas tú, lo que tú sientes, lo que tú viviste, lo que te pasó, en fin, lo que sucedió aquí. Y esa actitud, pues te va informando y tú te das cuenta de cómo te va informando, en el sentido de que empiezas a hacer un diagnóstico, a hacer una pequeña teoría, digamos, de cómo funciona el barrio, cómo funciona el mercado, cómo funcionan los precios en el mercado, etcétera. Realmente la buenísima en esto es Mercedes, entonces mi esposa, la antropóloga, la coautora. Entonces yo no debo presumir mucho de esto. Pero llegamos a un pueblo, yo estoy tratando de decir 3 palabras en la tienda y ella ya está platicando en la cocina con la señora que ya le dio de comer. Y yo no he comido. Pero sí, o sea, no soy el mejor para dar recomendaciones, pero esas actitudes para mí son muy importantes. Ok, Muchas pues gracias. si quieren entonces aquí lo dejamos.
Espero que les haya gustado y con mucho gusto les mando pues 1, 2 o 3 evaluaciones cualitativas que deben estar en la página de Prospera, pero ustedes vean. Digo, se hicieron durante 8 años, o sea que hay muchas. Las habíamos subido a un servicio en línea de la Universidad de Texas y me acabo de enterar de que ya no funciona. Entonces vamos a tener que buscar otro servicio en línea. Pero bueno, fue un gusto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Sí, sí. Ay, no, no lo tenemos ¿Quién la mandó? Ay. Gracias por mandarlos, El domingo estamos varios. ¿Sabes yo cómo respeté a Carolina? Lee la evaluación del domingo, mortalidad de mujeres, una cosa de no, no es de mortalidad, mortalidad ay, no me acuerdo cómo se llama. Pone literal como evaluación, mortalidad mujeres, y te va a salir